Salmo 119, versículo 140. Bueno, muy bien, dice la palabra del Señor: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Esta noche, queridos hermanos, yo quiero hablarles sobre la palabra de Dios. Actualmente han tomado fuerza muchas corrientes ideológicas que quizá tengan al mundo sumido en pánico, en tristeza. Muchos dan diferentes versiones, diferentes opiniones de temor, de muerte, de zozobra, de incertidumbre, de un panorama tétrico, y todos opinan. Y el mundo está detrás de esa información, leyéndola y actualizándose cada día. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? Y todo es a lo que dice el mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos también un manual precioso que es la palabra de Dios. Y dice que sumamente pura es su palabra. Sumamente pura. Puro es algo, hermanos, que no tiene impureza, algo que ha pasado un proceso muy delicado, estrictamente vigilado para que salga puro. Y la palabra aquí, Dios dice, o sea que Dios aquí le da un calificativo a su palabra. Y dice el Señor que es sumamente pura. Entonces yo he sentido en mi corazón, hermanos, que si tanta cosa del mundo está tomando fuerza, también aquí hay algo puro, que esto sí es puro de verdad, hermano. Y la ama tu siervo, termina diciendo el versículo. Hermanos, yo quiero que en esta noche salgamos de acá amando la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que para nosotros amar la palabra de Dios en estos tiempos es vital, hermano. Es vital, hermano. Fíjense, hermanos, que las situaciones, todo se está llevando a cabo según lo había profetizado el Señor para nuestros tiempos. Y Juan 4:23 dice que al fin de los tiempos solo los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son esas personas? Las que aman la palabra, las que tienen esa palabra en su corazón. Pero miren, el Señor aquí no nos deja así mucho espacio, como quien dice, por si alguien se quedó con la duda, ¿será que la palabra de Dios es pura? ¿Será que es cierto? ¿Será que es así como dice que es pura? Quizá algunos tenemos dudas, pero salgamos de la duda. Por favor, hermano, estorbo en cabina, Salmo capítulo 12 y versículo 6. Salmos 12, versículo 6. Salmos 12, versículo 6. Bueno, si usted trae su Biblia ahí. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Oiga, hermano, por favor, atesore esto porque esto es vital para nosotros. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Y prosigue, como plata refinada en horno de tierra, purificada, dice, 7 veces, hermano. 7 veces.
O sea, hermanos, que Dios para darnos a nosotros una palabra, miren hermanos, esto fue un proceso largo. Purificar algo, hermano, no es así de la noche a la mañana. Y dice la palabra de Dios que son palabras limpias, hermano. Por eso, hermanos, yo quiero que sintamos hambre de la palabra de Dios. Hermano, si algo nos va a servir en estos días postreros, va a ser la palabra de Dios. Y que la tengamos en nuestro corazón, hermano. Hermano, anhelemos la palabra de Dios. Es palabra fina, dice acá, como la plata refinada en horno de tierra. Si alguien aquí es panificador, sabrá qué significa un horno, hermano. Y dice que en ese horno de tierra está purificada 7 veces. El 7 es signo de perfección, hermano. O sea que dijo el Señor, les voy a dar a mis hijos, a los que creen en mi palabra, una palabra perfecta. Una palabra que no falla, que no miente, que es idónea, que es poderosa, hermano. Entonces, hermanos, amemos la palabra. El mundo nos dice que está todo terrible, pero la palabra de Dios dice, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Poderosa palabra del Señor. ¿Será cierto? Y no dice el Señor que refinada 7 veces. Hermano, si algo nos va a servir a los hijos de Dios para subsistencia en estos tiempos, es su palabra, hermano. Mire, hermanos, ¿cuántos tienen Biblia acá, hermanos, que levanten su manita? Pocos, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cuántos tienen un teléfono celular? Señor bendito. No estamos peleando. Ahora en el teléfono se pueden descargar las Biblias. Me decían, hermana, es que yo estoy triste, hermano, fíjese que no puedo leer y no hay quien me lea la Biblia. Y le pregunté, ¿usted tiene teléfono, hermana? Sí, tengo, me regalaron uno. Y me lo mostró un teléfono así, galán, hermano. Y le dije, pídale favor a alguien de su familia que le descargue la Biblia, ¿cómo se llama? Sí. Y que le enseñen a marcar y la oyen. Ya está la Biblia audible ahí, la oyen. Como a los 3 días venía contenta. Todas las noches oigo, me quedo dormida, dijo, y teléfono. Miren, hermano, debemos interesarnos en amar la palabra. Ahora hay muchos métodos, hermanos, de escuchar la palabra. Y esta palabra de Dios es una palabra pura, limpia. Hermanos, que anhelemos venir a la casa del Señor y que agarremos un texto. Fíjate, hermanos, que la palabra de Dios es tan linda que con uno que se le quede en su mente, en su corazón, ya tiene, hermano, suficiente. Pero vamos a ver, hermanos, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué hace la palabra de Dios? Mateo capítulo 4, versículo 4. Por favor, dice la palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate, hermanos, que yo me ponía a pensar, cuando uno llega de una jornada agotadora a la casa, miren, hermanos, lo que uno va anhelando, que ya esté servidita la comida, hermano.
cómo se disfruta la comida cuando uno lleva ese apetito, ¿verdad? Pero eso es para nuestro cuerpo físico, nuestra carne. Pero la palabra de Dios nos alimenta espiritualmente, hermano. La palabra de Dios nos da vida, nos da fuerza. Por eso el mismo Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante que nos alimentemos, hermano. Qué importante, hermanos, que sintamos ese anhelo de comer la palabra de Dios, de llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios en uno, hermanos, produce ciertos procesos increíblemente asombrosos. Con toda sencillez les cuento este testimonio, leyendo la palabra, leyendo. Pero al transcurso de los años yo experimento algo que está uno leyendo la palabra cuando de repente se quebranta y hasta ahí puedo llegar, ya no paso. Y uno empieza a derramar sus lágrimas. Es impresionante eso, cómo Dios a través de su palabra escrita le toca el corazón a uno. Pero ahora, hermanos, la palabra de Dios también, hermanos, dice que para nosotros los cristianos es como deleite, hermano. Nos da alegría, nos da gozo. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Aleluya. Fueron halladas tus palabras y las comí, dice. Señor, es que yo quiero hallar aquí en tu libro, Señor, un texto donde dice que nada me va a pasar. Ahí está. Señor, es que yo busco un texto donde yo pueda ser sano. Ahí está. Cuando haya palabra de Jehová, cómasela, hermano. Cómasela. Porque dice que eso genera gozo, hermano. Eso genera gozo y alegría del corazón, dice aquí el escritor. Qué importante, hermanos, que miren, hermanos, que nuestra lectura de la palabra ya no sea superficialmente, hermano, sino que la lectura de la palabra de Dios toquemos con aquello donde sentimos que la digerimos, hermano. Pero oiga esto está en la versión, en la traducción del lenguaje actual, me gustó a mí. Por favor, hermano Estuardo, el Salmo 119, 92. Salmo 119, 92 en el lenguaje actual. No. Bueno, se la voy a leer, hermanos. Los que tengan alguna versión de lenguaje actual, oiga lo que dice. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, oiga, hermano, qué precioso es. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de la tristeza, dice. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de la tristeza, dice. ¿Y a cuántos no nos han dado malas noticias en la vida? Pero los que creemos en Dios nos vamos a refugiar en su palabra, y esa palabra nos da vida, nos da gozo, nos da alegría. Amemos la palabra de Dios. Quizá hay alguien con tristeza en este momento acá en su casa, o que nos están viendo, alguien con dolor, alguien con desesperación. La palabra de Dios lo sustenta en esta noche. Creámosle a Dios. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, o sea, hermanos, la palabra de Dios nos hace felices. Y termina diciendo, ya me hubiera muerto de tristeza. No va a faltar alguien que le diga, ala,
eso, se murió fulano de tal. No, pero a mí la palabra de Dios me hace feliz. ¿Y qué? Hermano, si va a visitar a alguien, no le vaya a decir lo que está pasando en el mundo, todo esto que está sufriendo, que no sé qué. Vaya a hacerlo feliz, pero con la palabra de Dios. Llévele buenas noticias, hermano. Llévele, tal vez no le va a llevar algo físicamente delicioso, pero la palabra de Dios dice que nos da gozo. La palabra de Dios, hermanos, nos llena, hermano. Puede hacer que el mundo nos esté dando tristeza, dolor, sinsabores, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero los que creemos en la palabra de Dios, la digerimos, estamos, ¿cómo, hermanos? Con gozo. Estamos alegres, estamos creyendo. Que aunque nuestra fe sea chiquitita, sí. Porque dice el Señor que sea como del tamaño de una mostaza. Y le dices a ese árbol que se trasplante al mar, dice, se trasplanta. Qué increíble eso. ¿Quién lo hace? La palabra. Cultivemos la palabra de Dios, hermanos. Creámosle a la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, en ningún otro lado hay palabra de vida, hermano. Solo en Jesucristo. Y como acabamos de cantar, de escuchar este precioso canto, que decía pues que solo en Dios hay palabras de vida eterna. Juan 8:68, hermano Eduardo. Perdón, 6:68, Juan 6:68. Dice ahí la palabra de Dios. Le respondió Simón Pedro, Señor, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. En medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la desesperación, en medio del sufrimiento, corra al que tiene palabras de vida eterna. Aleluya. No corra con aquella persona que quizá lo va a sacar peor, lo va a defraudar, lo va a sacar más triste. Corra donde el Señor y dígale, Señor, vengo ante ti porque solo tú tienes palabra de vida eterna. No hay nadie más, hermanos. No hay nadie más. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Fíjense, hermano, solo Dios tiene palabras también, hermano, de sanidad, hermano. La palabra del Señor, amémosla, hermano. Salmo 107, versículo 20, hermano Eduardo. Salmo 107, versículo 20, dice así: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice. La palabra del Señor, hermano. Y le quiero decir algo. Dios todavía está enviando palabras de sanidad, hermano. Dios está enviando palabras de sanidad. Pero fíjese, hermano, es que en mi corazón los últimos días o los últimos tiempos da vuelta en mi corazón. Porque la palabra de Dios es tan poderosa que es la única palabra, hermanos, que puede causar efectos sanadores, positivos y de bendición en nuestra vida. Es la única. Y por eso yo creo eso, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Quizá alguien se siente en estos momentos ya en la ruina. Ya no hay solución para mí, ya el médico dictaminó esto, ya la situación está grave, ya estoy en ruina. Ya que no me venga a visitar nadie porque mi situación es de ruina, Dios puede enviar su palabra sanadora. Hay poder en la palabra de Dios. Había un militar de alta jerarquía en los tiempos de Jesús, hermanos,
que confió en la palabra del Señor y se hizo realidad. Mateo capítulo 8, versículo 8. Mateo 8:8, por favor, hermano. Sigamos la lectura. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, hermano, anhelemos eso, hermano. Anhelemos que la palabra de Dios se haga realidad en nuestras vidas, hermano. Ay, hermano, pero fíjese que si yo apenas leo mi Biblia, apenas no puedo leer mucho. Fíjense, hermanos, que sabe dónde se manifiesta Dios con poder en su palabra: en los que lo buscan con toda sencillez, con toda humildad. Fíjense que este varón aquí era de un rango alto jerárquicamente en la milicia, pero oiga, ¿qué le digo? Señor, no soy digno. Se humilló, hermano. No, por favor, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, porque ahí peleamos, ahí discutimos, ahí no nos ponemos de acuerdo. No soy digno, por favor, Señor, no entres a mi casa. Pero la fe de él: pero por favor, di la palabra, Señor, dila, no entres ahí, es una casa donde hay mucho conflicto. Le creyó y el Señor dice que sanó a su criado, hermano. Hay poder en la palabra de Dios, hermano. Hay poder en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, anhelemos que la palabra de Dios, hermanos, se haga realidad en nuestra vida. Tenemos que ir por más, hermanos. No podemos estar conformes con lo que vivimos actualmente. No podemos, hermanos. Anhelemos más. Ahora, ¿dónde debe de morar esta palabra, hermano? Claro que está aquí. Pero veamos Colosenses 3:16. Solo voy a leer la primera parte. Colosenses 3:16. Dice la primera parte ahí: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice. Fíjense, hermanos, que a veces uno se sorprende porque se encuentra con gente, bueno, que nos decimos cristianos, pero cuando la situación se va poniendo fuerte, lo que brota, hermanos, son palabras ya no tan agradables. Entonces dice aquí la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y en abundancia, hermanos. O sea, hermanos, ¿qué quiere Cristo de nosotros? Que su palabra more en nosotros, pero en abundancia. Si va a ir a ver a alguien, háblele la palabra en abundancia. No va a ser como una vez hizo un amigo que me acompañaba y le quería dar una palabra a alguien y llamó no sé a quién llamó, pero le dijo: miramos en qué capítulo y versículo está aquella palabra, para dársela. Hermano, que more la palabra en nosotros. Mire, si está en su casa, hable conforme la palabra de Dios. Si está en el trabajo, hable conforme la palabra de Dios. Si va en la calle, hable conforme la palabra de Dios. Que se mire, como le dijeron a Pedro: no, es que vos, disculpa, Pedro, le dijeron, pero vos tenés toda la coincidencia de que andás con Jesús, le dijeron. Cuando Pedro había negado a Jesús, ¿verdad?, y se estaba ocultando que no era de los de Jesús, le dijeron: no, es que se te conoce, vos andás con Jesús. Se nos conocerá a nosotros afuera. Qué interesante, hermano. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios en los creyentes?
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice de esta forma: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. Oiga, hermano, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, uno sencilla y simplemente es un vaso de barro, pero que esta palabra que se da, hermano, se reciba como debe ser, como la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Dice el final del versículo: la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual, esa palabra de actúa me llama la atención. Fíjense, hermano, que la palabra de Dios, sentía yo, es como una vacuna. Usted la recibió, la creyó, la está haciendo realidad, y dice que la cual actúa. Cuando a uno le ponen una vacuna, ¿qué hace la vacuna? Actuar, se mete en todos los, desde la cabeza hasta los pies, empieza a actuar, a inmunizar. Que la palabra de Dios nos inmunice, hermanos, al pecado. No es posible que los que están vacunados de la palabra de Dios, pero si este hermano yo lo miro allá todos los días en la iglesia, que la palabra de Dios, como dice acá, actúe, hermanos, en vosotros. Tiene que haber cambios, hermanos. Tiene que haber cambios. Y otra cosa, hermanos, que en la palabra de Dios también hay poder, hermano. Hay poder en la palabra de Dios. Leámoslo, Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Dice la palabra del Señor: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oiga, hermano, el poder de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué voy como es? Insista, hermano. Si hay alguna barrera en su vida, insista con la palabra. Yo declaro que estás derrotado, declaro que este muro se cae, declaro que esta enfermedad se va, declaro que tal situación se termina, porque la palabra de Dios dice que es como fuego y como martillo. Empiece usted con una almohada a darle a esa columna. Dele el primero, no pasó nada. Y así nos pasa muchas veces a los cristianos, que empezamos, pero oramos hoy y queremos resultados. Mañana no, mañana ya no continuamos. Pero dice como martillo que quebranta la piedra, hermano. Eso quiere decir que a la palabra de Dios nada se le va a resistir, hermano. Nada. Pero debemos creer en la preciosa palabra del Señor. Y para terminar, hermano, Lucas 11, 28. Vamos a ir terminando ahí, Lucas 11, 28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí Dios ya manda su bendición. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué quiere Dios que guardemos la palabra? Para defendernos, hermano. Para defender. ¿Con qué ataca usted el enemigo si no se acuerda de lo que dice Dios? Es que Dios nos está dando las defensas, hermano. Nos está dando las armas. Terminamos con Efesios 6, 17. Ahí dice él, Efesios 6, 17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, hermanos, es como una armadura de guerra, que
se la ponen los guerreros. Y Dios dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A veces nos quejamos mucho contra Dios, pero Dios nos ha dado las armas, hermano. Y aprendamos a pelear, a guerrear, porque tenemos las mejores armas. Y yo dejo en su corazón esto: ame la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, atesórela, porque sumamente pura es su palabra.